Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. A mídia nesta semana. Esquenta o rififi do Jabuti. A editora Record está brigando com a Companhia das Letras porque o prêmio do livro do ano não foi dado ao livro de Ednei Silvestre, Se Eu Fechar os Olhos Agora, escolhido pelo júri como o melhor romance. Quem levou foi o de Chico Buarque, Leite Derramado, eleito em votação. A Folha está apoiando a Companhia das Letras, enquanto a Veja aposta no livro de Ednei Silvestre. Ótimo! O meio literário precisa de menos conformismo e mais enfrentamentos. E não apenas em matéria de prêmios, também na esfera da escolha dos imortais da Academia de Letras. Literatura é matéria quente e a imprensa precisa despertar para o seu papel de provocadora. A unanimidade sempre foi burra, no tempo de Nelson Rodrigues, como agora. A TV Brasil vai oferecer uma contribuição muito positiva ao debate sobre o Estado laico que a campanha eleitoral não deixou prosperar. O Conselho Curador da EBC está decidido a suspender os programas religiosos da sua grade, tanto católicos como evangélicos. Uma TV pública deve atender a todas as confissões e, inclusive, aos ateus ou agnósticos. Não faltam programas religiosos nos demais canais. É a glória, viva o Brasil! A futura princesa, a plebeia Kate Middleton, que ficou noiva do príncipe William, herdeiro presuntivo da coroa britânica, escolheu uma modista brasileira para vesti-la. A mídia está babando de orgulho, inclusive os sisudos jornalões, todos republicanos desde que nasceram. Ninguém está preocupado com o fato de que a estilista fluminense, Daniela Elaiel, fez a sua carreira em Londres. Aqui, na terrinha, penou para ser reconhecida. Brasileiros e brasileiras adoram cetros e coroas, principalmente histórias de príncipes e contos de fadas. Para virar a página, temos que lê-la. Para encarar o futuro, é preciso antes conhecer o passado. É inescapável, inexorável. Está reaberta a luta pela reabertura dos arquivos do regime militar. E quem deu o sinal verde foi o Superior Tribunal Militar ao entregar à Folha de São Paulo o processo contra a ex-militante Dilma Rousseff, agora presidente eleita. O processo já estava disponível nos arquivos da Unicamp, conforme revelou o concorrente, o Estado de São Paulo, mas a decisão do STM sacramenta a doutrina de que as páginas, antes de serem viradas, precisam ser lidas. Esta edição do Observatório da Imprensa vai tratar das dificuldades para ler as terríveis páginas que tratam dos regimes de terror. E o protagonista será o juiz Baltasar Garzón, que recentemente esteve no Brasil. Garzón está nas manchetes novamente e de maneira patética, porque está cumprindo o seu dever de magistrado, contrariando algumas instâncias judiciárias espanholas e, por isso, ameaçam caçá-lo como punição pela insistência em desenterrar os crimes cometidos durante a Guerra Civil. Baltasar Garzón é um justiceiro que está sendo injustiçado e simboliza hoje, em todo o mundo, o inalienável direito de saber e de ler todas as páginas antes de fechar o livro. Magistrado da Audiência Nacional Baltasar Garzón Real, o superjuiz, como é conhecido na Espanha, tem 55 anos e muitos processos importantes em sua biografia. Em 22 anos como titular do Tribunal Penal, investigou a atuação de narcotraficantes, terroristas do grupo separatista basco ETA e até o primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi. No entanto, ficou conhecido internacionalmente quando mandou prender, em 1998, por crimes contra a humanidade, o ex-presidente chileno Augusto Pinochet, durante uma viagem do ditador a Londres. O juiz também mandou expedir uma ordem de prisão para o terrorista Osama Bin Laden.
e teve participação fundamental no processo em que acusa de genocídio os militares argentinos responsáveis pelo desaparecimento de cidadãos espanhóis. Se tornou uma celebridade e, com isso, passou a colecionar inimigos dentro e fora da Espanha. E quando decidiu investigar os crimes da ditadura de Franco e da Guerra Civil Espanhola, passou a ser ele próprio investigado. Em março deste ano, foi acusado pelo Supremo Tribunal Espanhol de ter faltado com seus deveres. 3 organizações de extrema-direita abriram processo contra o juiz, que foi suspenso de suas funções. Y me suspendieron de la actividad jurisdiccional por la investigación de los crímenes del franquismo el 14 de mayo de este año, cuando ya había solicitado mi incorporación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional como consultor externo, y en un solo día el juez que instruía mi caso dictó, creo que fueron 7 resoluciones para posibilitar esa suspensión. Se tomaron decisiones en el mes de septiembre y llevamos pendientes de la última decisión para que podamos abordar el señalamiento del juicio. ¿Por qué está sucediendo esto? Es una respuesta que yo no tengo. Em vários países, manifestantes foram às ruas em apoio a Garzón. Mas, pressionado por diversos setores da sociedade espanhola, o juiz pediu licença do cargo. Enquanto aguarda o julgamento, trabalha como assessor do Tribunal Internacional de Haia, um órgão da Organização das Nações Unidas. Puedo pensar que se está dilatando la celebración del juicio por razones que se me escapan, pero esa dilatación tiene un nombre también, que es que está injustificada y por tanto se pueden estar violentando mis derechos a un juicio rápido y a un juicio justo. Bueno, mis expectativas son todas, espero que a favor, aunque siendo objetivo lo tengo bastante complicado, porque los pasos dados hasta este momento no son favorables, pero espero que una vez que llegue el momento del juicio podamos demostrar la inocencia, aunque realmente lo que se tendría que acreditar es la culpabilidad. Pero yo creo que podemos también demostrar esa inocencia y sobre todo hay un hecho que es relevante y es que el Ministerio Público pide la absolución absoluta. A abertura dos casos do franquismo abriu uma ferida não cicatrizada desde a Guerra Civil. Um conflito que durou de 1936 a 1939, com 114 mil desaparecidos, mas que ainda tem seguidores. El poder del franquismo, yo creo que como tal existe en las mentes y en los cuerpos de aquellos que todavía añoran aquella situación, y hay una especie de neofranquismo que inunda todavía a la extrema derecha española y que es preocupante. Sí, realmente yo creo que es preocupante y en eso deberíamos de estar muy claramente identificados todos los españoles. No es lógico que organizaciones de extrema derecha y que confesada así su extremismo sean los que están impulsando un procedimiento contra el juez que por sorteo y por impulso de las víctimas tomó decisiones para investigación de unos crímenes y después tomó también decisiones para que otros jueces lo continuaran. Eso es muy peligroso. Incorruptível para alguns e megalômano para outros, Baltasar Garzón convive com a fama de herói no exterior e com uma batalha judicial em seu país natal. Bueno, no deja de ser contradictoria la situación y hasta cierto punto frustrante, pero tanto en aquellos casos como en este, la acción de la justicia y la acción mía como juez siempre ha ido dirigida a un doble objetivo: la protección integral de las víctimas como víctimas universales y la investigación de hechos gravísimos que constituyen delitos contra la comunidad internacional y ante la que ningún juez ni ningún fiscal
debe de permanecer impasible, no puede permanecer indiferente. Ese es el sentido de lo que se conoce como el principio de justicia universal. Es decir, ese último reducto para que la impunidad no anide en determinados ámbitos y aquellos que han cometido hechos tan graves pueden quedar impunes. Si en ese camino, al final, yo me convierto en víctima o en objeto de investigación, pues asumo esa posición, pero desde luego no voy a cambiar mi interpretación de la ley porque creo que es una interpretación correcta. Puede ser equivocada, no digo que no, pero creyéndola correcta hay que someterla al tribunal, al control y si se discrepa, pues asumir esa situación, pero claro, eso no quiere decir ni mucho menos que se esté cometiendo un delito por aplicar la lei en ese sentido. Se na imprensa ao redor do mundo o caso Garzón está meio adormecido, na Espanha a punição ao superjuiz gerou grande reboliço, como analisa Milagros Pérez Oliva, defensora dos leitores, a ombudsman do El País, maior jornal espanhol. El juez Garzón se ha enfrentado, por su actividad como jurista, con dos grandes problemas enormes. El primero es que él ha sido abanderado en España y es abanderado en el mundo de un concepto de la justicia internacional que está teniendo muchos obstáculos por parte de quienes no quieren que se pueda juzgar como crímenes de guerra, como genocidios, prácticas políticas que estamos viendo que se han repetido incluso en Europa en años muy recientes. Entonces, el concepto de justicia internacional en el que los crímenes hechos en este envoltorio no prescriben y pueden ser perseguidos desde cualquier país del mundo, eso tiene muchos detractores. Garzón es admirado en todas las facultades de derecho del mundo. El Quijote. Porque ha hecho avanzar en la práctica y, por lo tanto, romper barreras teóricas a este avance de este tipo de justicia. Pero Garzón, al mismo tiempo, ha sido un juez que ha hecho instrucción en España de casos de corrupción que han afectado, de casos de corrupción o de malas praxis por parte del Estado, que han afectado tanto al PSOE como al PP. Y recientemente su investigación del caso Gürtel es lo que ha, en mi opinión muy personal, lo que ha desencadenado la caza al juez Garzón. Es el detonante. El detonante ha sido que el juez Garzón ha investigado unas tramas de corrupción que involucran al PP de la misma manera que antes investigó y fue criticado también por la misma razón por el PSOE, por Felipe González, pero nunca se llegó a este puesto. Claro, esto, lo que le ha ocurrido al juez Garzón, solo se explica también porque la justicia española es probablemente ahora en estos momentos el único estamento que queda en España que no ha sufrido una modernización y una revisión acorde con los tiempos que tenemos.